Somos Accotrans, su solución de transporte y logística. Contamos con 20.000 metros cuadrados en el kilómetro 23,5 de la vía perimetral, punto estratégico de la ciudad. Tenemos una flota propia de más de 60 cabezales, 70 chasis, 25 generadores y todos los equipos necesarios para almacenaje, consolidación y desconsolidación de contenedores. Certificados por BASC, desarrollamos software propios a la medida de cada cliente. Accotrans, Grupo Citycol, One Step Ahead. Promociona tu negocio, marca o servicio. Mejora tus ventas. Más de 3.000 views. Más de 35.000 reproducciones. Interacciones en vivo. Noticias, deportes y entretenimiento. Pauta con nosotros. ChromaClick está genial. Desde el arco sale Javier Burray. Juega para Aymar. Aymar con la pelota, conduce Sebastián Rodríguez. Trazo largo para Joao Rojas. Se desplaza, gana la raya final. Viene Joao, levanta centro, quedó el rebote en el Valencia. Tira un gol, 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 gol. ¡Gol ecuatoriano! Barcelona, Emelec, selección ecuatoriana de fútbol. Lo disfrutas por nuestra señal. Porque ChromaClick está genial. Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad y la Plena. Hoy con un invitado ecuatoriano, pero tal vez uno de los más internacionales de nuestros personajes del día a día que tenemos en el Ecuador. Un agrado y una satisfacción que haya accedido a esta entrevista un poco fuera de lo común, porque como le comentaba a Roberto, esta entrevista es La Verdad y la Plena, y el entrevistador hace como que no conociera nada de la trayectoria de nuestros invitados. Bienvenido a La Verdad y la Plena, Roberto Manrique. Muchísimas gracias, Beto. Gracias por esta invitación. Qué alegría que finalmente ya estamos aquí haciendo la realidad. Bueno, es que la agenda de Roberto es complicada. Ya mismo estás hasta de viaje, creo, ¿no? Bueno, ahorita estás en México. Es correcto. Ahora, en este momento de mi vida, México es casa. Y la casa tuya nace en el vientre de tu mamá. ¿Se puede saber hace qué tiempo? ¿En qué ciudad? ¿Dónde estaba tu mami? 42 años en Guayaquil. Ok. ¿Qué recuerdos tienes de mamá y papá? Recuerdo dos personajes, es particular porque eran muy diferentes y muy complementarios y muy similares en lo esencial al mismo tiempo. Por un lado, mi papá era soñador, emprendedor, cambiante, pasaba de una profesión a otra constantemente, ¿no? Era un hombre que siempre tenía una actitud de que la novedad era el camino y siempre con la misma como inocencia e ilusión. Mi mamá, en cambio, estabilidad, perseverancia. Bueno, mi papá también perseverancia en cada uno de esos caminos, pero mi mamá perseverancia como en el mismo camino, siempre la misma línea, el mismo trabajo, ¿no? Como de hormiguita. Y al mismo tiempo, bueno, otra diferencia era mi mamá muy católica, mi papá completamente ateo. Y sin embargo, no era un problema en su matrimonio porque se encontraban en el punto en común de los valores no negociables que ambos compartían. Entonces la honestidad, la integridad, la rectitud era por encima de cualquier dogma. Entonces, en ese sentido podían
ser padres, ¿verdad? En una misma línea, a pesar de estas diferencias que uno pensaría cómo lo hicieron. Recuerdo una mamá que además estaba muy presente en mi vida que era la rectora de mi colegio. Entonces yo la tenía en la casa y en la escuela. Okay. Ajá. ¿En qué colegio? Liceo Panamericano. Ok. Ajá. Una mamá muy y cálida, la muy tenías a cercana. mamá, era la rectora del Liceo Panamericano. Imagínate. Así tal cual. Y a los 17 años, 17, 18, que tienes que haber terminado el colegio, ¿qué decisión tomas? ¿Qué pasaba por tu mente en esa etapa difícil en que te están preguntando qué vas a estudiar? Bueno, lo mío claramente tenía que ver con la creatividad. En ese entonces no fui capaz de darme cuenta hasta qué nivel lo mío era la creatividad, y lo más que me pude acercar fue a la creatividad publicitaria. Entonces entré a estudiar comunicación social con especialización en diseño gráfico, y me gustó mucho, especialmente porque la universidad se convirtió como en este primer espacio durante muchos años en el que mi don, ¿no?, de la creatividad se valoraba. Porque los últimos años en el Colegio Javier, al cual me cambiaron para que haga la secundaria, probablemente entre otras razones justamente porque mi mamá era la rectora de la escuela y dijeron, tal vez no es lo más conveniente. Entonces me cambiaron, y en el Colegio Javier nunca sentí que mi don, o esa cualidad que tenía, ¿verdad? De la creatividad me fluía, era algo que tenía mayor valor. Entonces no podía como brillar por quien yo era, ¿no? Las cosas, los grandes valores del Javier no eran cosas en las cuales yo era muy bueno. El deporte, específicamente el fútbol, no, era difícil, era un contexto difícil como para poder sentirme muy a gusto conmigo mismo como adolescente. Y en la universidad, en cambio, la creatividad era el gran valor. Es más, se premiaba al alumno con las mejores notas, pero el mejor premio era el alumno más creativo. Entonces era el súper reconocimiento, y ahí fue genial, porque fue como ese primer espacio donde pude explayarme y brillar por mis talentos. ¿Dónde estudias en la universidad? Hoy en día se llama Universidad Casa Grande. En ese entonces era la Mónica Herrera aún. Entraste hace más de 20 años prácticamente ya. Hace 20 años salí. Ok. Y te graduaste en ese tiempo, Mónica Herrera. Totalmente, con premio y todo, digo con orgullo. ¿Y qué tal? ¿Ejerciste la profesión que habías estudiado? Durante un año, o sea, yo salí y monté una agencia de publicidad. Bueno, para ser más específico, empecé a trabajar como freelance y prosperó muy rápidamente ese trabajo, y al año ya no era solo un freelance, sino que tenía una pequeña agencia de publicidad. Y fue un tiempo de mucho éxito. ¿Tenía un nombre? ¿Tenía algún nombre la agencia tuya? Por supuesto, Espiral Comunicación. Espiral Comunicación. ¿Y quedó en la historia de Roberto Manrique Espiral Comunicación o...? Totalmente, tengo hasta tatuado el espiral. Aquí. Y un año estuviste ejerciendo. ¿Y qué pasa después de ese año? Un día, a pesar de lo bien que me iba y de lo feliz que pensé que estaba, un día de pronto me despierto y me doy cuenta de que no estoy feliz, y de que me siento saturado, y de que esto no me está llenando, que de alguna manera el éxito me daba una sensación de disfrute que en realidad ocultaba el hecho de que no me estaba llenando del todo. Y fue un poco loco, porque dije, no, esto no es. Después de 5 años de estudio, de un año de trabajo, de clientes felices, de un negocio exitoso, dije, esto no es.
y no sé qué es, pero esto no es. Así que no tiene sentido seguir con esto. Y decidí cerrar la agencia. Y por supuesto fue bastante controversial en mi entorno, no tanto con mi familia, que son muy inteligentes y sensibles, y creo que vieron que era verdad lo que no me estaba llenando, a pesar de que si uno viese por fuera las señales, uno pensaría que era imposible, y ellos no me hicieron contra, pero en general amigos y demás, ¿no? La gente decía, es absurdo, ¿cómo lo vas a cerrar? Porque delega el trabajo, y no tenía la estructura como para ello. Así que decidí cerrarla y empezar a explorar cuál era entonces el camino que me llenaría más plenamente. Ok. Y en ese análisis y en ese brainstorming que tiene que verte envuelto, ahí es donde aparece la actuación. Primero decido ser bartender. Ajá, ok. Mira tú. Porque un amigo me llama y me dice, perdón, un amigo que siempre me había estado diciendo, vente a Perú, quédate un tiempo acá. Y yo, estás loco, estoy con la agencia, no puedo ir, ¿de qué hablas? O sea, estoy full. Y de pronto le digo, oye, voy, ya, listo. Y pensando, ok, ¿qué hago en Perú? Dije, ok, quiero algo como relajado, mientras tanto, en lo que pueda trabajar y divertirme, que me quite la presión de lo que ha sido el tener esa agencia. Bueno, seamos bartender un tiempo, mientras descubro a qué me quiero dedicar. Entonces, llegué a Perú y fue chistoso porque, claro, llegué y obviamente tienes que saber más que solo tomarte los tragos para ser bartender, tienes que prepararlos y certificarte, no es así nomás como que suena cool ser bartender y ya. Entonces no fui bartender, pero fui mesero en Perú en un bar y fue muy divertido. Yeah. Y en ese mismo entonces, TC Televisión era uno de mis clientes en la agencia y ellos estaban coproduciendo una novela con Perú y me dijeron, oye, ¿por qué no vas y haces un casting? Y yo, ¿por qué no? Hagamos, ¿cómo no? Hice el casting, no quedé, pero la productora me invitó a ser parte del taller para actores principiantes que ellos tenían constantemente. Y en ese espacio es que yo digo, esto es algo ahí en la liviandad y la energía y la desnudez y vulnerabilidad del escenario, me enamoró y dije, esto es a lo que me quiero dedicar. Estando en Perú. Estando en Perú. Ok, entonces te metes en este taller y descubres que eso es. O sea, tal vez una de las ideas que hasta ese momento no había aparecido, te aparece de golpe con esta oportunidad de estudiar. Eso es correcto. ¿Qué tal? Nunca había aparecido. O sea, en ningún momento previo de mi vida yo había pensado que la actuación podía ser un camino. Entonces, tomo el taller y estoy tomando el taller y mi papá, que estaba enfermo, se complica un poco, tenemos un sustico y decido regresar a Ecuador luego de unos meses en Perú, pero ya con lo que había ido a buscar, que era el conocimiento de a qué me quería dedicar. Y aquí pasó algo súper especial. Regreso a Ecuador y también muy movido por dentro a nivel como emocional y psicológico, dándome cuenta de que había mucho trabajo por hacer para estar bien y equilibrado. Entonces llego como, además, quiero un psicólogo, quiero hacer terapia full, vamos a concentrarnos en trabajar en nosotros, en contactar mi niño interior, sanar todo lo que hay que sanar, vamos a ser actor y a trabajar fuertemente en eso. Y este contexto es importante por lo que viene a continuación, ese dato. Y es que cuando llego, empiezo a preguntar dónde hay una escuela de actuación, todo el mundo me dice, es Arte América, no tienes mayor opción, realmente es la mejor. Listo, Arte América será, ¿dónde queda? Me dan la dirección. Y a lo que llego, resulta que era en mi casa de la infancia. Ahí estaba montada mi escuela. Entonces empecé un proceso de formación actoral, pero además, como te digo, de terapia, un proceso terapéutico súper importante, mientras iba todos los días, casualmente, a mi casa, donde se forjaron todos mis recuerdos, ¿no? Y además a hacer ejercicios actorales de primer nivel que son muy de libera, saca, explora, bota, hurga, ¿no? Entonces todo esto pasaba entre las paredes que estaban cargadas de toda mi historia. Fue súper especial. Y entonces, ahora, Arte América. Y ahí haces todo
el curso, No. el taller, ¿no? A ver, tomé un taller de 2 meses previo al inicio de la carrera. Y cuando iba a empezar la carrera, que eran 2 años, no era tan larga, iba a empezar la carrera, mi profesor, el dueño de Norteamérica, me dice, oye, voy a empezar a dirigir una novela en TC Televisión. ¿Por qué no haces casting? Hice casting y en esa sí quedé. Entonces, ya de pronto no era compatible empezar a estudiar la carrera y hacer la novela, y dije, bueno, me lanzo. Y finalmente no estudié la carrera, nunca, cosa que es algo que me costó, digamos, viniendo de una familia de carreras tan tradicionales y que valore tanto la academia per se, me costó no haber pasado nunca por un proceso de formación formal, valga la redundancia, actoral. Por supuesto, tomé todos los talleres que pude, clases personalizadas y demás, pero la carrera en sí, no. Y para como está cableado mi cerebro, sí es algo que me hizo falta en ciertos momentos. Pero así... Pero se te abre una puerta al ser y al obtener ya un casting, un rol, un papel. ¿Te acuerdas? Exactamente. ¿De qué? ¿Te acuerdas a qué te invitaron? Por supuesto, era la novela de Sharon, La Hechicera se llamaba. Por supuesto, la original, claro, con Sharon sí, Emilia, ¿no? No ahora que hicieron la versión Claro. más recientemente sobre ella. Que tuvo la hija, imagínate, pues, ¿no? Ajá. Ok. ¿Y qué tal la experiencia con Hechicera? Yo recuerdo varias cosas, pero en cuanto a la experiencia actoral, qué difícil actuar sin saber actuar. Yo recuerdo muchos nervios, mucha tensión, mucha inseguridad, un terreno completo. Fue un lanzarme al agua un poco irresponsable, si me preguntas a mí. Supongo que lo hacía mejor de lo que yo creía, pero fue difícil, sin duda. Un lindo recuerdo. Oye, Roberto, pero a la larga eso te abre las puertas en otras producciones, ¿no? O sea, a partir de tal ahí vez internamente como que sentías... Sí, así es. A partir de ahí no paré durante 3 años. Siempre en actuación. Sí. Aparte de la actuación, ¿qué más has hecho? Televisión y teatro. En esos 3 años fueron televisión y teatro. Ecuador. En Ecuador. Esos 3 primeros años, por decirlo así. Así es. Oye, mi querido Roberto, entonces, cuando tú dices esos primeros 3 años, ¿por qué lo marcas como que una etapa de tu vida, 3 años? ¿Qué pasa después de esos 3 años? Decido, o más bien surge en mí el deseo de tener proyección internacional, de salir del mercado ecuatoriano, y para eso hago conciencia de que yo tengo que irme, porque en ese entonces no se exportaba la producción nacional, tristemente ahora tampoco, triste e increíblemente que después de tantos años no hayamos logrado una producción de calidad de exportación. Entonces, por ende, para que mi trabajo se vea por fuera, yo tenía que salir en busca de ello. Y la vida me dio señales de que ese lugar era Colombia, y 3 años después, finalmente, me mudo a Colombia solo y a empezar de cero. Y fue una experiencia, una aventura así, a buscar todo, manager, casa, visa, trabajo, todo. Y fue una gran aventura de mucho riesgo. Fueron unos años complejos y desafiantes, porque por supuesto me enfrenté a una cierta soledad nueva, a la escasez económica, ¿no? de estar solo en un país nuevo y que pues si me quedaba sin dinero tenía que resolver, y era así, ¿no? En Ecuador era una situación diferente porque pues diría que era el clásico latino, clase media, media alta, que con un sueldo, viviendo con la casa de sus papás, si me acababa mi sueldo en la primera quincena, en el peor de los casos no tenía para el taxi, pero techo y comida tenía, digamos, ¿no? Mi familia nunca han sido de
de grandes lujos, pero pues comida no iba a faltar. En cambio, en Colombia era una realidad diferente, ¿no? Unas 3 veces, por ejemplo, me desperté con menos de $1 en el bolsillo sin saber Caramba. qué iba a comer, literal. Entonces fue una época en realidad maravillosa, compleja, difícil, desafiante, pero fue una aventura increíble conseguirlo y que me forjó como adulto, forjó mi carácter y tiene mucho que ver con esa etapa en particular con quien soy hoy en día. ¿Hasta qué? Hasta que 2 años después, 2 años, ok. casi 2 años después, uno de esos castings que hacía todo el tiempo finalmente pega y quedo en una novela de Telemundo que se llamaba Victoria, en un personaje muy importante que fue, digamos, muy afortunado porque cuando finalmente tengo mi novela no empiezo con un personaje chiquito, sino que me gané un personaje que era el yerno de la protagonista, que era Victoria, y tuvimos la fortuna de entrar con mucha fuerza, por ende, a la producción de Telemundo. Y ahí otra vez le pegas hasta el día de hoy. Y de ahí le pego por muchos años. Un proyecto tras otro. Me vuelvo incluso actor exclusivo de Telemundo, ¿sí? No diría que hasta hoy, porque hasta hoy ha habido sub y bajas también, por distintos motivos, por decisión algunos, ¿no? Por distintos motivos. Porque la vida ha sido sabia y me ha dado momentos para que haga otras cosas, a veces porque lo quiero y a veces en contra de mi voluntad. Pero sin duda empezó una relación muy especial por la cual estoy muy agradecido con Telemundo. Okay. ¿Qué es lo que ocurre en ese, que tú lo marcas como que hubo muchos años? O sea, porque siento que tú siempre, cualquier proyecto que estás haciendo ahora tiene su repercusión, ¿no? Hasta esto de que estuviste viajando, en mi época le decíamos haciendo miota. O sea, y tuvo una excelente acogida, ¿no? Claro. Claro que sí, eso fue muy especial. Me refiero al hecho de que la televisión en sí no es que ha sido sin parar. La televisión ha ocupado la mayor parte de mis años, pero ha habido momentos en que no. Por ejemplo, hace algunos años yo tomé la decisión de alejarme temporalmente, ¿no? Ni siquiera era alejarme de la tele. La verdad es que tomé la decisión de que el contrato de exclusividad no debía mantenerlo y que debía solicitar mi liberación de ese contrato. Y otra vez, como cuando decidí cerrar la agencia, era una decisión bastante controversial para muchos, pero para mí era mi llamado. Por varios motivos, sentía que debía ser un actor independiente. Después de muchos años de estar entregado y en ese mismo sistema, sentía que debía ser un actor independiente. Entonces me lanzo a la aventura, tomo este camino arriesgado y hago algo de teatro, por ejemplo, regreso a Ecuador, de eso es como un año y digo, bueno, ya me alejé, es hora de retomar. Y fue interesante porque la vida, en vez de decirme, listo, ya, tuviste tu brexito, ¿quieres tele? Venga de nuevo, televisión para ti. La vida dijo, te arriesgas y tomas esta decisión de salir de tu zona de confort porque hay otras cosas que te están llamando. Ven, que todavía no es el momento para que tú regreses a la tele. Y se demoró mucho más, fueron como 3 años y pico, el tiempo que finalmente yo regresé a la televisión con otro proyecto. Pero en esos 3 años y pico, luego de hacer teatro, vinieron un montón de experiencias que me enriquecieron de formas diferentes. Por eso digo, qué sabia la vida. No me dio lo que yo quería en el instante en el que lo que yo quería, me lo alargó un poco, pero me puso un montón de experiencias que otra vez más me regalaron un proceso de formación en otros aspectos,
Por ejemplo, pude producir mi película, que es una película guerrera, hecha con micro presupuesto, pero que nos llevó al Goya incluso, ¿no? Fue una experiencia increíble. Producir mi primera serie web, que fue Bienaventurado, mi primer viaje que hice por Ecuador, antes del de ahora de Juntos por la Tierra, ¿no? Okay. Que me lancé a recorrer Ecuador solo, sin dinero, y ahí incluso sin teléfono, y solo por Ecuador. Fue el terremoto y yo pude lanzarme de cabeza y trabajar en eso, y surgió mi fundación, y entre otros aspectos y sucesos de ese tiempo alejado de la tele, lo que se me regaló fue una comprensión más profunda de quién soy yo y quién quiero ser en una industria televisiva. Por ende, cuando unos años después, finalmente, la vida me dice, es hora, y pone en mi vida Sin Seno Sí Hay Paraíso, que es el proyecto con el que regreso. El Roberto que regresa a la tele es un Roberto mucho más maduro sobre quién quiere ser en esa industria, cuál es su discurso, cómo quiere aportar, cuál va a ser mi contenido, cómo voy a usar las redes. Ya había un sentido de responsabilidad y de propósito en mí antes, pero ese tiempo, con esas experiencias que te cuento, me dieron una claridad mucho mayor para que yo pueda agarrar lo que me daba la televisión con mucha más claridad y fuerza para ponerlo al servicio de lo que yo quiero. Entonces, a eso me refiero, con que no es que fue a partir de ese primer personaje ya una sola patinada fluida hasta acá. Sin Senos No Hay Paraíso, tal vez es un referente fuerte en tu trayectoria ya, ¿no? A pesar de que es de las últimas cosas que has hecho, pero es un referente importante, internacional, ¿no? Sin duda. Sin duda, Sin Senos Sí Hay Paraíso es un antes y un después en mi carrera, y es muy loco porque, a ver, es una novela más de Telemundo de 8 de las novelas que yo he hecho con ellos. O sea, no es tan diferente a lo anterior, en el sentido de que misma productora, ¿no? Mismo formato, ¿no? Una novela más de Telemundo. Y al mismo tiempo, y es más, encima, ni siquiera es que las anteriores uno diría, bueno, es que no fueron tan buenas, les fue mal. A todas les fue bien. O sea, todos mis proyectos anteriores fueron alargados 20, 30, 40 capítulos, porque todos eran un éxito. Y luego sale esta vaina que opaca esos éxitos, por así decirlo, porque es un fenómeno absurdo que lleva toda una nueva dimensión. Un ejemplo numérico o estadístico: yo tenía 295,000 seguidores en Instagram el día antes de que se anuncie que yo iba a ser parte de Sin Senos. Una vez que se anunció, esa noche me subieron 5,000 seguidores en una noche, ¿no? Y de allá para acá, esa vaina ha sido una ascendencia galopante, impresionante, que no para, y subió 1 millón, 2 millones, y ahora estoy en 3, que cumplo, ¿será que cumplo en cualquier momento? Estaba a solo unos cientos hace unos minutos que revisé. Mira, o sea que estamos a lo mejor, este programa sale este viernes a las 9 de la noche, así que a lo mejor estamos hablando ya de 3 millones de seguidores en Instagram. Eso te convierte en un influencer nacional e internacional, ¿no? De hecho, ¿Te ayuda en algo en eso? Porque hay mucha gente que, al menos acá en el Ecuador, depende incluso de este tema de ser influencer, ¿no? En tu caso. Absolutamente. Yo, el último personaje que hice fue Sin Senos en el 2019. Luego vino el 2020 y luego el 2021 yo puse en pausa, ahora otra vez por decisión, mi carrera actoral para dedicarme a mi proyecto de sostenibilidad. Por ende, desde el 2019 yo vivo de las redes. Es mi negocio principal en este momento, que no estoy actuando. Y no solo eso, sino que en eso yo sostengo o respaldo en general mis proyectos como Juntos por la Tierra. Proyecto de sostenibilidad. Sí. En plena pandemia, decides parar
y vámonos con el proyectos de sostenibilidad. Sí, es decir, en plena pandemia, no fue por 2020, no fue por decisión, no fue porque no hubo de otra. Ahí si me hubieran contratado para lo que sea, yo hubiera estado. Pero el 2020 sí fue chistoso que en enero del 2021 yo me mudo a México para actuar, me mudo en busca de, así como Colombia, ahora vine por el mercado mexicano y una vez que llego, hago conciencia de que también estoy a punto de lanzar Juntos por la Tierra y que no es compatible pretender darle el 100% a ese proyecto y el 100% al proyecto de conquistar un mercado nuevo, como es México, y que por ende era mejor que yo ponga en stand-by el proyecto actoral unos cuantos meses. No fue unos cuantos meses, fue un año. Ya retomé ahorita los asuntos con respecto a buscar personajes, pero sí, todo el 2021 fue un año de poner en pausa por Juntos por la Tierra. Entonces, las redes fundamentales. ¿Y qué tal Juntos por la Tierra? Oh, una experiencia de vida increíble. El viaje en sí, ¿no? Que para los que no saben de qué estamos hablando, fue que en noviembre del 2019 viajé desde Quito hasta Santiago de Chile, completamente solo y totalmente sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte, por la promesa de plantar árboles con el propósito de despertar conciencia ambiental. Y acumulé una deuda de 33.494 árboles que prometí plantar. Y aquí yo sé que no sobra el aclarar que cuando digo completamente solo, es completamente solo, no es como con un equipo de filmación atrás. Yo fui con 2 GoPro y un dron y ya. No como el típico programa, no sé, pues de la típica, no sé, Nat Geo o claro, Netflix, y que ¿no? va con todo Solo el en el equipo, desierto, ¿verdad? Y hay todo un crew atrás. Entonces, no, esto era solo. Y cuando digo sin dinero, era realmente sin dinero. Yo le entregué mi billetera a mi mamá en una ceremonia chamánica antes de salir. Okay. Ese día, en Catequilla, en las afueras de Quito, y yo me reencontré con mi billetera 28 días después en Chile. Yo viajé sin tarjetas, sin ningún billete escondido. Mi única moneda de pago era: hola, ¿qué tal? Mucho gusto, perdón, estoy haciendo una campaña que se llama Juntos por la Tierra, por la cual estoy viajando solo y sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de plantar árboles. ¿Usted me pudiese dar algo de comer y yo planto árboles en su nombre? ¿O usted me deja poner mi sleeping bag en su casa y yo me voy mañana tempranito y yo planto árboles en su nombre? ¿O usted me lleva en su carro? Y esa fue mi moneda, esa frase. Y así fue como acumulé 33.494 árboles por plantar. Ok. Oye, pero en algo ayuda, me imagino que hay gente que, venga, Roberto, tiene que verte reconocido en algunos casos, ¿no? Eso tal vez ayuda un poquito. Eso es correcto. Había gente que... Tú no eres el actor, ¿no? A veces ayudaba. Porque, claro, exacto. Y al mismo tiempo también otros eran como, ajá, sí, tú actor no vas a tener. No es que no tengo, es que... No. Pero sí, de todo. Me encontré con gente que me reconoció, que no me reconoció, gente en cuya casa me quedé y que yo me fui al día siguiente sin que nunca sepan que yo era actor. Por ejemplo, mi premisa era: si no me reconocen, yo no cuento. A mí no me interesaba que nadie claro, que no lo sepa se entere por mí. Mientras yo más, en ese sentido, desapercibido pase, más me funcionaba para mi proyecto. Entonces, yo nunca lo decía. Oye, pero no, increíble. ¿Qué decisiones que tomas? O sea, eso ¿cuánto se produce? ¿Es en el día a día? ¿O te levantas un día y dices, no, vamos a hacer esto? Es interesante el tema que... esas decisiones que tomas, ¿no? Sí, creo que las ceremonias chamánicas, no, mentira, creo que cuando corro es un momento muy inspirador. Oye, cuando dices 33,000 y pico de árboles,
que tienes que plantar o ya están plantados? Hemos logrado superar la meta. Se han plantado 260,000. ¡Wow! Sí. Oh, qué increíble, felicitaciones. Gracias. Y llegó el 2022, estás en México. ¿Cuáles son esos planes? ¿Qué está pasando? ¿Qué te dicen los chamanes? Que me calme. Dice, estoy retomando la actuación. Entiéndase, buscando manager. Perdón, tuve que buscar manager. Porque yo incluso ni eso hice cuando llegué a México. Lo puse en stand-by total. Así que hace un par de meses empecé mi búsqueda de manager, ya lo conseguí y ya empecé a hacer castings, por ende. Y por otro lado, luego de haber concluido la etapa como de campaña personal de Juntos por la Tierra, estoy trabajando en que se convierta en un trabajo más sostenido de ONG, ¿no? Entonces estoy trabajando en ese plan y en la búsqueda de financiación, etcétera, etcétera, para que ya no dependa solo de mis redes, de Juntos por la Tierra, por los próximos 2 años. Entonces, esos son los 2 objetivos con los que me levanto hoy en día. Y esa decisión también que tomaste, que recientemente, y que aquí, lamentablemente, por los programas de farándula trascendió, etcétera, etcétera, esa decisión de defender tu postura hacia el género, ¿no te ha traído consecuencias en sociedades tan latinas, tan machistas? Por lo menos ninguna consecuencia de la que yo haya sido consciente. En cuanto a la reacción del público, fue dividida con la claridad de que el porcentaje de comentarios positivos o de amor versus los otros, en mi público, en la gente que me seguía, el amor era 1000 veces más. De 20 comentarios positivos, 1 negativo, de la gente que me seguía. Y por eso no, el público en general. Ajá, y por eso tal vez es mi inquietud y esta pregunta que te hago, es porque como que un Roberto Manrique, yo siempre, ahora que nos conocemos un poquito, pero siempre te tenía dentro de este grupo pro, o sea, este grupo que ya no está fijándose en este tipo de detalles, sino que prácticamente en estas nuevas generaciones, yo te tenía enfocado en ese sentido. ¿Habrá sido necesario explicar este tema, ¿no? Obviamente para mucha gente fue sorpresa por la imagen que tú proyectabas en las telenovelas, pues no, en Sin Senos No Hay Paraíso eras el esposo de una de las mujeres más guapas latinas que hay. Entonces, pero sí a mí en la teoría digo, bueno, ¿para qué aclararlo? O sea, ¿para qué explicarlo? Porque yo siento que tú estás dentro de ese grupo que ya está en otras concepciones sobre la vida. ¿Tú viste el video en el que lo publiqué? En el que hablé al respecto. Cuento que fue por el comentario, nunca lo vi completo, porque sinceramente cuando me contaron o el comentario, el tema, dije, ok, está bien. Ajá. Pero la verdad nunca lo vi, o sea, no con ese morbo de que a lo mejor mucha gente por eso para nada. Te pregunto, porque ahí está la explicación de por qué, justamente en ese video. Y la historia es, te la cuento, ya que sé que no lo viste, aprovecho para contártela, y a todos. Un día, tuve una meditación muy profunda. Yeah. Y en esa meditación muy profunda, yo medito todos los días y no siempre me conecto tan profundo, pude identificar que había todavía camino por recorrer en mi capacidad de amarme a mí mismo. Así, sin historia, sin ningún tema específico, simplemente me fui, mi mente conectó con algo que estaba sintiendo esa semana, y de pronto fue como de revelación, como no
terminas de amarte. Y fue muy poderoso porque, pues, como te dije, yo empecé mi proceso de terapia a los 22 años, ¿no? Y no he parado. Larga la terapia. Ya, Larga. o sea, yo, entre la terapia y mis rituales chamánicos y mis talleres y o sea, como que, en serio, universo, me estás diciendo, interesante, ya lo vi, ok, lo veo. Listo. Salí a correr. Y a lo que salgo a correr, que también, como te decía hace un rato, tienden a ser momentos muy especiales, donde tengo epifanías, me doy cuenta de que hay una conexión entre ese amor, esa falta de amor, y el hecho de que una pequeña parte de mi mundo, porque mi mundo es muy grande y por ende esto era una pequeña pero significativa parte, que eran redes y prensa, al no saber de mi sexualidad, no me permitía fluir en amor completo y puro hacia mí. Y cuando me doy cuenta de que eso faltaba para que yo me ame a mí mismo, dejó de haber una discusión de ¿será necesario? ¿No será necesario? ¿Valdrá la pena? ¿Habrán consecuencias? Y entonces terminé de correr, me senté en el parque y grabé el video que te voy a mandar al terminar la entrevista para que compares esta historia con este momento. Capaz que hasta puedes poner en la entrevista un pedacito y que la gente se quede picada. Y entonces no tenía nada que ver con nadie más que con mi propio proceso conmigo mismo. Y de hecho, por eso, si alguna vez, cuando yo pensaba en esto, me importaron las consecuencias, porque claro, antes cuando pensaba, bueno, algún día voy a contar, y claro que sí, porque imagínate, o sea, no salir y no poder agarrarte con la mano con tu novio no es chévere, igual, ¿no? O sea, no poder expresar afecto con tu pareja públicamente porque no lo has dicho públicamente, igual no es cool. Entonces, pensando en ese tipo de cosas, yo pensaba, algún día lo diré, pero pensaba en las consecuencias, pensaba, bueno, tiene que ser como algún día que yo ya diga, ya, si no me contratan más como protagonista, ya no me importa, porque, yo qué sé, porque ya no pasa nada, me siento económicamente estable, bla, bla, bla. Entonces, las consecuencias, de alguna manera, las posibles consecuencias, eran un factor a decidir, a tomar en cuenta al momento de decidir si hacerlo o no. Ese día, en cambio, cuando conecté con que la motivación era amarme más y punto, cualquier consecuencia que pudiese suceder, cualquier reacción de cualquier tercera persona, era irrelevante. Porque lo más importante que podemos venir a hacer este mundo estaba empezando a suceder, que era, o se estaba propiciando que suceda en una mayor medida en mí, que era que yo me ame más. Y por ende, no hubo discusión ni decisión que tomar. Simplemente me senté e hice el video. Increíble, Roberto. La verdad y la plena, a tu casa, a las órdenes. Ya te vamos a pasar todos los links para que cualquier noticia, cualquier novedad, a las órdenes aquí en tu tierra natal. Fantástico, me parece. Muchísimas gracias. Y esto ha sido un programa más de La Verdad y la Plena con Roberto Manrique. Gracias. Promociona tu negocio, marca o servicio. Mejora tus ventas. Más de 3.000 views. Más de 35.000 reproducciones. Interacciones en vivo. Noticias, deportes y entretenimiento.
Pauta con nosotros. Chroma Click está genial. Desde el arco sale Javier Burray. Juega para Aymar. Aymar con la pelota, conduce Sebastián Rodríguez. Trazo largo para Joao Rojas. Se desplaza, gana la raya final. Viene Joao, levanta centro, quedó en rebote en el Valencia. Tiró un gol, 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 gol. ¡Gol ecuatoriano! Barcelona, Emelec, selección ecuatoriana de fútbol. Lo disfrutas por nuestra señal. Porque Chroma Click está genial.